Dicen que no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, pero hay uno peor, vivir sin saber dónde está. Ana María aprendió a rezar mirando una puerta vacía, esperando unos pasos que nunca volvió a escuchar. Su hija desapareció una tarde cualquiera, y desde entonces el tiempo se detuvo en su casa, hasta que un día, 20 años después, alguien llamó a su puerta con el mismo rostro, los mismos ojos y el mismo silencio en el alma. Pero para entender este milagro roto, hay que regresar al principio, a la noche en que todo comenzó, y en que todo se dividió sin que nadie lo supiera. Era una noche de tormenta en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento. Las calles se volvían ríos de barro cuando llovía así, y los relámpagos iluminaban las casas blancas con luz fantasmal. El aire olía a tierra mojada y a flores de naranjo que crecían en los patios. Era un pueblo de gente trabajadora, de manos callosas y corazones generosos, donde nadie cerraba las puertas con llave porque no había nada que temer, o eso creían. Ana María llegó al hospital aferrada al brazo de doña Carmen, su vecina más cercana. La anciana la sostenía con fuerza mientras caminaban bajo la lluvia torrencial, protegiéndola con un paraguas viejo que apenas servía contra el vendaval. Ana María apenas podía caminar. Las contracciones llegaban una tras otra, como olas implacables, y cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano. Tenía apenas 23 años, era costurera de profesión y vivía sola en una casa heredada de su abuela. Era una casa pequeña pero digna, con paredes de cal y un jardín donde crecían jazmines y bugambilias. Había aprendido el oficio de la costura de su abuela, que le enseñó a hacer puntadas invisibles y dobladillos perfectos. Ana María tenía manos hábiles y un ojo para los detalles que hacía que las señoras del pueblo confiaran en ella para sus vestidos de fiesta y los ajustes de los trajes de sus maridos. Pero ahora esas mismas manos temblaban de miedo. Esperaba su primer hijo con una mezcla de terror y esperanza que solo entienden quienes han caminado ese camino sin compañía. El padre nunca estuvo presente. Era un hombre que pasó por su vida como pasan las tormentas de verano, con furia, con promesas, y luego nada. Solo silencio. Cuando Ana María le dijo que estaba embarazada, él desapareció del pueblo sin dejar rastro, y ella decidió que no lo necesitaba, que ella sola podía, que su bebé tendría todo el amor del mundo, aunque viniera de una sola persona. Doña Carmen la había acompañado durante todo el embarazo. Le llevaba caldos calientes cuando Ana María no tenía fuerzas para cocinar. Le tejía pequeñas mantitas de lana para el bebé. Le decía con esa sabiduría de quien ha vivido mucho que el amor de una madre vale por 2, por 3, por 1000. Dios no da cargas que no podamos llevar, hija, le decía doña Carmen mientras le sobaba la espalda en las noches de dolor. Tu bebé viene bendecido, ya lo verás. Y Ana María quería creerlo. Se aferraba a esa esperanza con todas sus fuerzas. Pero esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y las contracciones se volvían insoportables, el miedo era más fuerte que la esperanza. Llegaron al hospital empapadas. Era un edificio de 2 pisos, con paredes verdes desgastadas y ventanas con rejas oxidadas. El piso de mosaico brillaba bajo las luces fluorescentes y olía a desinfectante y a algo más difícil de nombrar. Dolor, tal vez, o desesperación. Una enfermera joven las recibió en la entrada. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y los ojos cansados de quien lleva demasiadas horas sin dormir. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? Cada 2 minutos, jadeó Ana María, aferrándose al mostrador. Vamos, rápido. La llevaron a una sala de preparación donde le pusieron una bata azul pálido y le pidieron que se acostara en una camilla estrecha. Doña Carmen quiso quedarse con ella, pero las enfermeras no la dejaron pasar. Solo familiares directos. Yo soy lo más cercano que tiene a familia, protestó doña Carmen. Pero fue inútil. La puerta se cerró y Ana María quedó sola. Sola con el dolor, sola con el miedo, sola con las voces profesionales de médicos y enfermeras que hablaban entre ellos como si ella no estuviera ahí.
El parto fue largo, demasiado largo. Las horas se arrastraron entre gritos ahogados que Ana María intentaba contener, entre luces frías de hospital que le lastimaban los ojos, entre el murmullo lejano de las enfermeras que iban y venían sin mirarla realmente. El doctor era un hombre mayor, de barba gris y manos grandes. Hablaba poco, solo daba órdenes secas. Puja, más fuerte, otra vez. Ana María pujaba hasta que sentía que iba a romperse por dentro. El sudor le corría por la frente, empapándole el cabello. Las manos le temblaban tanto que tuvo que aferrarse a las sábanas blancas, como si fueran lo único real en medio de la tormenta que rugía afuera y la tormenta que rugía dentro de su cuerpo. Y entonces, en medio de ese océano de dolor, escuchó algo. Un llanto, agudo, fuerte, lleno de vida. Su bebé. Ana María intentó levantar la cabeza, intentó ver, pero estaba demasiado exhausta. Sus párpados pesaban como piedras. «Es una niña», dijo alguien. Ana María sonrió, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos. «Está bien», susurró. «Sí, está bien». Y entonces Ana María cerró los ojos, dejándose llevar por el agotamiento. Pero lo que no escuchó, lo que nadie le dijo, fue que apenas un minuto después hubo otro llanto, más suave que el primero, pero igual de real, igual de vivo. Otra niña. El doctor se quedó en silencio un momento, mirando a las dos bebés que acababan de nacer. Gemelas, idénticas. 2 milagros en lugar de uno. Se giró hacia doña Elisa, la enfermera de más experiencia, que ya había envuelto a la primera bebé en una manta rosa. «Son 2», dijo el doctor con voz neutra. «Regístrelas a ambas». Pero doña Elisa miró hacia la camilla donde Ana María dormía, exhausta, vulnerable. Miró su ropa vieja y remendada que alguien había dejado doblada en una silla. Miró su rostro joven, demasiado joven, marcado por el cansancio y la pobreza. Y en ese momento, doña Elisa tomó una decisión. Una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Doña Elisa era una mujer de fe profunda. Iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario cada noche, ayudaba en las actividades de la parroquia, pero también era una mujer de juicios severos. Creía que las cosas sucedían por algo, que Dios ponía pruebas en el camino para que los buenos tomaran las decisiones correctas. Y esa noche, mirando a Ana María dormida, pensó: «Esta muchacha no tiene esposo, no tiene dinero. Apenas tiene para ella misma. ¿Cómo va a criar a 2 bebés? Sería condenarlas a las 2 a una vida de miseria». Se acercó al doctor y le habló en voz baja. «Doctor, creo que sería mejor no decirle que son 2». El doctor la miró, confundido. «¿Perdón? Esa mujer no puede con 2 bebés. Mírela, está sola. No tiene recursos. Si le damos a las 2 van a sufrir. Ambas. Pero si solo sabe de una, al menos una tendrá una vida digna. Y a la otra podemos buscarle un buen hogar». El doctor frunció el ceño. «Eso no es legal, Elisa». «Pero es lo correcto», insistió ella con esa convicción que tienen quienes creen que actúan en nombre de Dios. «Yo me encargo. Usted solo tiene que registrar a una. Yo llevaré a la otra a un lugar seguro». El doctor dudó. Era un hombre cansado con demasiados partos esa noche, demasiados problemas, demasiadas decisiones, y al final, como tantos otros, eligió el camino más fácil. No dijo nada, y su silencio fue suficiente. Doña Elisa tomó a la segunda bebé, la más pequeña de las 2, la que había llorado más suave, y la envolvió en una manta azul. La sacó de la sala de partos por una puerta trasera, mientras el resto del personal seguía atendiendo a Ana María. Nadie preguntó. Nadie vio. Nadie dijo nada. La llevó a su propio coche, estacionado en la parte trasera del hospital. La bebé dormía tranquila, ajena al destino que acababan de decidir por ella. Doña Elisa condujo bajo la lluvia durante casi 1 hora, hasta llegar a un convento en las afueras del pueblo. Era un edificio antiguo de piedra, rodeado de jardines silenciosos
y cruces de madera. Tocó la puerta grande de roble con 3 golpes fuertes. Una monja anciana abrió, con el rostro arrugado pero los ojos amables. «Hermana Elisa, ¿qué hace aquí a esta hora?» «Madre Inés, necesito su ayuda. Esta bebé fue abandonada en el hospital. No tiene familia, no tiene nombre. Necesita un hogar». La madre Inés miró a la bebé dormida en brazos de Elisa. Su corazón se enterneció de inmediato. «Pobre criatura, pase, pase, la cuidaremos». Y así, sin preguntas, sin papeles, sin registro oficial, la segunda gemela fue acogida en el convento. Las monjas la bautizaron con el nombre de Serina, porque irradiaba una paz extraña para una bebé tan pequeña, y doña Elisa volvió al hospital con la conciencia tranquila, creyendo que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Ana María despertó horas después con la boca seca y el cuerpo dolorido. La misma enfermera joven de antes se acercó con una sonrisa profesional. «Felicidades, Ana María. Tu hija está bien, es hermosa». Ana María sintió un alivio inmenso, pero también algo extraño. Una sensación que no supo nombrar, como si algo faltara, como si hubiera olvidado una pregunta importante, como si su cuerpo supiera algo que su mente no podía alcanzar. «¿Puedo verla? En un momento te la traen». «Descansa». La enfermera salió rápido, demasiado rápido, y Ana María se quedó sola con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Intentó cerrar los ojos, intentó descansar, pero no podía. Había algo en el aire, algo incompleto. Se llevó la mano al vientre, ahora vacío, y sintió una punzada de tristeza sin razón. «¿Por qué me siento así?», pensó. «Debería estar feliz. Mi bebé está bien, está viva. ¿Por qué siento que perdí algo?». No tenía respuesta, y nunca la tendría. Porque lo que Ana María no sabía, lo que nunca nadie le dijo, es que esa noche nacieron 2 bebés, 2 niñas idénticas, 2 respiraciones, 2 llantos que se confundieron en el aire húmedo del hospital, pero solo una fue registrada. Solo una recibió un nombre oficial, solo una fue puesta en los brazos de su madre. La otra desapareció en el silencio de una decisión que alguien tomó sin permiso, sin derecho, sin piedad. Y así, en una sola noche, el destino se dividió en 2 caminos que nunca debieron separarse. Cuando Ana María salió del hospital 3 días después, llevaba en brazos a una sola niña. La había llamado Laura, porque ese nombre le sonaba a música suave, a promesa de primavera, a algo delicado pero fuerte a la vez. Laura tenía los ojos color miel, las mejillas sonrosadas, un lunar pequeño en la mejilla izquierda y unos deditos que se aferraban con fuerza al dedo de su madre cada vez que ella se lo ofrecía. Ana María la miraba con devoción absoluta, como si fuera el único milagro que le había sido concedido en esta vida, y en cierto modo así era, porque nunca sospechó que había otro milagro, uno que le habían arrebatado sin que ella supiera. Doña Carmen la recibió en casa con flores frescas en la mesa y una olla de caldo de pollo calentándose en la estufa. «Bienvenida, hija. Bienvenida a casa». Ana María entró con Laura en brazos y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz era frágil, porque en algún lugar lejano, en un convento silencioso, otra bebé dormía en una cuna prestada, y aunque ninguna de las 2 lo supiera, sus almas ya estaban conectadas. Siempre lo estuvieron, y siempre lo estarían. Si alguna vez perdiste algo sin explicación, si alguna vez sentiste que faltaba una parte de ti que no sabías nombrar, esta historia te tocará el alma, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una madre y una hija. Es la historia de un amor que fue partido en 2, de un silencio que duró 20 años y de un milagro que llegó disfrazado de tormenta. Los primeros meses fueron difíciles, pero también hermosos. Ana María aprendió a ser madre sola, sin manual, sin guía, solo con su instinto y el amor que desbordaba de su pecho cada vez que miraba a Laura. Aprendió a reconocer cada llanto, cada gesto, cada necesidad de esa personita que dependía completamente de ella.
Las noches eran las más duras. Laura lloraba a las 2 de la madrugada, a las 4, a las 6, y Ana María se levantaba cada vez, con los ojos hinchados de sueño, pero con el corazón despierto. La acunaba, le cantaba canciones de cuna que su abuela le había enseñado, caminaba con ella por la casa pequeña hasta que volvía a dormirse. Y mientras caminaba, mientras mecía a Laura contra su pecho, Ana María sentía algo extraño, una sensación de que debería haber dos, de que sus brazos estaban hechos para cargar más, de que faltaba algo, pero lo atribuía al cansancio, a las hormonas, a la soledad de criar sola. Nunca imaginó que esa sensación tenía una razón real. Durante el día Ana María trabajaba. Colocaba a Laura en una cuna de madera junto a su máquina de coser, y mientras la niña dormía o jugaba con un móvil de figuras de tela que doña Carmen le había regalado, Ana María cosía. Aceptaba cualquier encargo: vestidos de novia, trajes de bautizo, cortinas, manteles, remiendos de ropa vieja. No podía darse el lujo de rechazar trabajo. Sus dedos volaban sobre la tela, haciendo puntadas perfectas mientras el pedal de la máquina subía y bajaba con ritmo constante. Era un sonido hipnótico, reconfortante. Y Laura parecía amarlo también. A veces, cuando lloraba, el sonido de la máquina la calmaba mejor que cualquier canción. Los vecinos ayudaban como podían. Doña Carmen le traía comida al menos 3 veces por semana. Don Esteban, el zapatero, le hacía zapatos pequeños de tela para Laura sin cobrarle un peso. La señora Beatriz, que tenía una tienda de telas, le daba retazos sobrantes para que Ana María pudiera hacer ropa para la niña. Era un pueblo pequeño, pero generoso, y Ana María agradecía cada gesto con lágrimas en los ojos, porque sabía que sin esa red invisible de apoyo no lo habría logrado. A medida que Laura crecía, su personalidad comenzó a florecer. Era una bebé tranquila, pero atenta. Observaba todo con esos ojos color miel que parecían ver más de lo que una bebé debería ver. Cuando Ana María cosía, Laura la miraba fijamente, siguiendo el movimiento de sus manos con fascinación. Cuando doña Carmen llegaba de visita, Laura le sonreía con toda la cara, extendiendo los bracitos para que la cargara. Pero había algo más, algo que comenzó a manifestarse cuando Laura tenía apenas 1 año. A veces, cuando estaba en su cuna, Laura extendía la mano hacia el lado vacío, como si quisiera tocar a alguien que no estaba ahí. Se quedaba así durante minutos, con los deditos abiertos, esperando, y cuando nadie tomaba su mano, fruncía el ceño, confundida. Ana María lo notaba, pero no le daba importancia. «Es cosa de bebés», pensaba. «Todavía no entienden el mundo». Pero cuando Laura cumplió 2 años, las señales se volvieron más claras. Comenzó a hablar. No mucho, solo palabras sueltas al principio. Mamá, agua, flor, pan. Pero también decía otra palabra que Ana María no entendía. Ena. Lo decía cuando jugaba sola. Lo decía antes de dormir. Lo decía cuando miraba por la ventana. «¿Quién es Ena, mi amor?», le preguntaba Ana María, acariciándole el cabello. Laura la miraba con esos ojos profundos y respondía con voz seria: «Ena», como si fuera obvio, como si Ana María debiera saberlo. Cuando Laura cumplió 3 años, empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche, gritando un nombre que Ana María no podía entender bien. Sonaba como Sena o Rena. Laura extendía los brazos hacia el aire, como si buscara a alguien. «Vuelve, no te vayas», gritaba entre sollozos. Ana María la abrazaba, la mecía, le susurraba palabras tranquilizadoras. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí. No te voy a dejar». Pero Laura seguía llorando, como si las palabras de su madre no fueran suficientes, como si lo que buscaba estuviera más allá de lo que Ana María podía darle. Los años siguieron pasando, y Laura se convirtió en una niña alegre, curiosa, sensible. Pero nunca dejó de tener esa melancolía extraña en los ojos, esa sensación de estar buscando algo que no podía nombrar. Cuando tenía 4 años, comenzó a dibujar.
Al principio eran garabatos sin forma, manchas de colores que cubrían las hojas de papel que Ana María le daba. Pero poco a poco, esos garabatos comenzaron a tomar forma. Y siempre, siempre, dibujaba lo mismo. 2 niñas, tomadas de la mano. La primera vez que Ana María lo notó, sintió un escalofrío que no supo explicar. «¿Qué es esto, Laura?» Laura levantó la mirada del dibujo con un lápiz rojo en la mano. «Somos yo y mi hermana». Ana María sintió que el corazón se le detenía. «Tú no tienes hermana, mi amor». Laura la miró con una seriedad que no debería existir en una niña de 4 años. «Sí tengo, se llama Ena, pero está lejos». Ana María se arrodilló frente a ella, tomándola de los hombros con suavidad. «Laura, mi cielo, escúchame. Eres hija única. No tienes hermana. Solo estamos tú y yo». Laura negó con la cabeza terca. «Sí tengo. La veo en mis sueños. Jugamos juntas. Ella me habla. Me dice que me espera». Ana María no supo qué decir. Abrazó a Laura con fuerza, sintiendo un miedo que no podía explicar. Esa noche, después de acostar a Laura, Ana María se quedó despierta mirando el techo de su cuarto. ¿Y si Laura tenía algún problema? ¿Y si necesitaba ayuda profesional? ¿Y si estaba viendo cosas que no existían? Pero en el fondo, Ana María también sentía algo. Una inquietud. Una duda. ¿Y si Laura no estaba inventando? ¿Y si había algo que Ana María no sabía? Sacudió la cabeza intentando alejar esos pensamientos. «Es imposible», se dijo. «Estoy dejándome llevar por la imaginación de una niña». Pero la duda se quedó ahí, pequeña pero persistente, como una semilla que espera el momento adecuado para germinar. Laura siguió creciendo y siguió dibujando a las 2 niñas. Las dibujaba con colores brillantes, con vestidos iguales, con el mismo cabello largo y oscuro. A veces las ponía frente a una casa, otras en un campo de flores moradas, otras bajo un árbol grande con ramas que llegaban hasta el cielo. Pero siempre eran 2, siempre tomadas de la mano, siempre con la misma expresión, como si estuvieran esperando algo. Un día, la señorita Beatriz, la maestra del jardín de niños, llamó a Ana María para una reunión. «Quiero hablar con usted sobre Laura». Ana María llegó nerviosa, con el corazón en la garganta. «¿Pasó algo malo?» La señorita Beatriz sonrió tranquilizadora. «No, nada malo. Laura es una niña maravillosa, inteligente, amable, sensible, pero hay algo que me preocupa un poco». «¿Qué cosa?» La maestra sacó una carpeta llena de dibujos. Los extendió sobre el escritorio. Todos eran iguales, 2 niñas tomadas de la mano. «Laura dibuja esto todos los días. Durante la hora de arte, durante el recreo, incluso durante las clases de matemáticas cuando cree que no la veo. Y cuando le pregunto quiénes son, siempre responde lo mismo. Yo y mi hermana». Ana María sintió que el estómago se le revolvía. Ella no tiene hermana. Es hija única. Lo sé, por eso me preocupa. ¿Ha notado algún otro comportamiento extraño en casa? Ana María dudó. No quería parecer una madre negligente, pero también necesitaba respuestas. A veces habla de alguien llamado Ena. Dice que la ve en sueños, que juegan juntas. La señorita Beatriz asintió, pensativa. Los niños tienen amigos imaginarios. Es normal, pero la intensidad con la que Laura habla de esta hermana es inusual. Quizás sería bueno que hablara con un psicólogo infantil, solo para descartar cualquier cosa. Ana María prometió que lo haría, pero nunca lo hizo. No por negligencia, sino por miedo. Miedo de que le dijeran que Laura tenía algún problema. Miedo de que le dijeran que ella era una mala madre. Miedo de enfrentar una verdad que no quería ver. Así que decidió esperar. Decidió confiar en que, con el tiempo, Laura superaría esa fase. Pero Laura no la superó. Cuando cumplió 5 años, las cosas empeoraron. Una noche, Ana María la encontró llorando en su cama, abrazada a una almohada. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla?» Laura negó con la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. «No es pesadilla, es real». «¿Qué es real?» «Ella».
mi hermana. La siento. Sé que existe, pero no puedo llegar a donde está. Es como si hubiera una pared entre nosotras. Y cada día la pared es más grande. Ana María sintió que se le cortaba la respiración. Laura, mi cielo, escúchame. No tienes hermana. Es tu imaginación. No es mi imaginación, gritó Laura con una fuerza que asustó a Ana María. Ella es real, y me necesita, y yo la necesito a ella. Ana María no supo qué hacer. Abrazó a Laura con fuerza, sintiendo cómo el cuerpecito de la niña temblaba contra el suyo. Está bien, mi amor. Te creo. Te creo. Y en ese momento algo cambió en Ana María, porque por primera vez se permitió considerar la posibilidad. ¿Y si Laura tenía razón? ¿Y si había algo que ella no sabía? ¿Y si esa sensación que había tenido desde el día del parto, esa sensación de que faltaba algo, tenía una razón? Pero no tenía forma de comprobarlo, no tenía forma de saberlo. Así que lo único que pudo hacer fue seguir adelante, día a día, criando a Laura con todo el amor que tenía, mientras una duda silenciosa crecía en su corazón. Los meses pasaron. Laura siguió creciendo, convirtiéndose en una niña cada vez más consciente del mundo. Ayudaba a su madre con las costuras sencillas, aprendía a bordar flores en los dobladillos, cantaba canciones viejas que Ana María le había enseñado. Pero también se volvió más callada, más reflexiva, más triste. A veces, cuando estaba sentada en el jardín, miraba el horizonte con una expresión distante, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Ana María la observaba desde la ventana, con el corazón apretado. No sabía qué pensar. No sabía si debía preocuparse o simplemente confiar en que Laura estaba bien, que solo era una niña con mucha imaginación. Pero en el fondo, Ana María también sentía algo. Una ausencia que no podía nombrar, un vacío suave pero constante, como una melodía incompleta que suena en el fondo sin llegar a resolverse. A veces, cuando Laura dormía, Ana María entraba a su cuarto y la miraba en silencio. Veía el colgante de corazón sobre su pecho, subiendo y bajando con cada respiración. Veía sus pestañas largas descansando sobre las mejillas. Veía sus manos pequeñas, relajadas sobre la sábana, y sentía una gratitud tan grande que le dolía, porque Laura era todo lo que tenía, su razón de existir, su ancla en este mundo. Pero también sentía algo más. Una pregunta que nunca desaparecía del todo. ¿Por qué Laura dibuja siempre a dos niñas? ¿Por qué habla de una hermana que no existe? ¿Por qué siente esa conexión con alguien invisible? Ana María no tenía respuestas, y eso la atormentaba. Un domingo por la tarde, después de misa, Ana María y Laura fueron al mercado del pueblo. Era un día soleado, con olor a pan recién hecho y flores frescas. Los vendedores gritaban sus ofertas, los niños corrían entre los puestos, las señoras regateaban precios con sonrisas cómplices. Laura caminaba delante, con su vestido amarillo que Ana María le había cosido especialmente, y su cabello recogido en dos trenzas que se balanceaban con cada paso. De repente, la niña se detuvo frente a un puesto de flores. Había ramos de lavanda, de rosas, de girasoles, de claveles. Pero Laura señaló las lavandas con el dedo, con los ojos muy abiertos. «Quiero esas, mamá». Ana María se acercó sorprendida. Nunca había comprado lavandas antes. «¿Estás segura, mi amor? Podemos comprar rosas. Son más bonitas». Laura negó con la cabeza, decidida. «No, quiero lavandas». Ana María compró un pequeño ramo, intrigada, y se lo entregó a Laura. La niña lo tomó con cuidado como si fuera algo sagrado, y lo olió con los ojos cerrados, sonriendo. «Huelen a algo que ya conozco», dijo Laura, con voz suave. Ana María frunció el ceño. «¿A qué, mi amor?» «No sé. Pero me hacen sentir completa». Esa palabra cayó como una piedra en el pecho de Ana María. Completa. Como si Laura no estuviera completa ahora. Como si faltara algo. Ana María no dijo nada más, pero esa noche, mientras Laura dormía con el ramo de lavandas en un florero junto a su cama, Ana María se quedó despierta durante horas,
mirando el techo, intentando entender. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su hija sentía esa conexión inexplicable con cosas que no tenían sentido? ¿Y por qué ella, Ana María, también sentía ese vacío sordo que no desaparecía nunca? No tenía respuestas, solo tenía amor, y esperaba que el amor fuera suficiente. Pero en el fondo sabía que no lo era, porque algo faltaba, algo que ninguna de las dos podía nombrar, algo que el destino había escondido, pero que no permanecería oculto para siempre. Porque los secretos, por más profundo que se entierren, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Siempre. El martes 14 de marzo amaneció como cualquier otro día. El sol salió con su calma habitual, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Los gallos cantaron desde los patios traseros anunciando el día. Los pájaros trinaban en los árboles y el aire olía a pan recién horneado que salía de la panadería de doña Carmen. Ana María se despertó temprano, como siempre. Se lavó la cara con agua fría, se peinó el cabello y lo recogió en una trenza simple, y fue a despertar a Laura. La encontró dormida en su cama, abrazada a su almohada, con el cabello despeinado sobre el rostro. Ana María se sentó en el borde de la cama y le acarició la espalda con suavidad. «Buenos días, mi amor. Es hora de levantarse». Laura gruñó, enterrando el rostro en la almohada. «5 minutos más, mamá». Ana María sonrió. «No, mi cielo. Tienes escuela. Vamos arriba». Laura se levantó de mala gana, con los ojos todavía cerrados, y se dejó guiar al baño. Ana María le lavó la cara, le peinó el cabello en 2 trenzas perfectas y le puso el uniforme de la escuela, una falda azul marino, una blusa blanca y zapatos negros que don Esteban le había arreglado la semana anterior. Desayunaron juntas en la mesa pequeña de la cocina. Ana María preparó café con leche y pan tostado con mantequilla. Laura comía despacio, todavía medio dormida, moviendo los pies bajo la mesa. «¿Tienes examen hoy?», preguntó Ana María. Laura negó con la cabeza. «No, solo clases normales». «¿Y te llevas tu almuerzo?». «Sí». Ana María le había preparado un sándwich de jamón y queso, una manzana y una galleta de avena. Lo guardó todo en una bolsa de tela que Laura llevaba en su mochila. Antes de salir, Laura se puso de puntitas para alcanzar el espejo del pasillo y se tocó el colgante de corazón que siempre llevaba puesto. «Nunca me lo puedo quitar, ¿verdad, mamá?». Ana María sonrió, con los ojos brillantes. «Nunca, mi amor. Es para que siempre encuentres el camino de vuelta». Laura asintió, seria, como si entendiera el peso de esas palabras. Salieron de la casa a las 7:30 de la mañana. El aire estaba fresco, con olor a tierra húmeda de la lluvia de la noche anterior. Las calles de tierra estaban llenas de charcos que brillaban bajo el sol matutino. Laura saltaba entre los charcos, riendo, mientras Ana María la seguía con una sonrisa. «Cuidado, Laura. No quiero que llegues toda mojada a la escuela». «Está bien, mamá. Solo estoy jugando». Llegaron a la esquina donde Laura siempre se despedía. Desde ahí la niña caminaba sola las 3 cuadras que faltaban hasta la escuela. Era un pueblo seguro donde todos se conocían, y Ana María confiaba en que Laura estaría bien. Pero ese día, antes de despedirse, Laura se giró y abrazó a su madre con fuerza, más fuerte de lo normal. Ana María se sorprendió. «¿Qué pasa, mi amor?». Laura no respondió de inmediato. Se quedó ahí, abrazada a su madre, con el rostro hundido en su vientre. «Te quiero, mamá», dijo finalmente, con voz suave. Ana María sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero algo en ese abrazo se sentía diferente. Final. «Yo también te quiero, mi cielo. Más que a nada en el mundo». Laura se separó despacio, con una sonrisa pequeña, y se dio vuelta para seguir caminando. Ana María la vio alejarse, con su mochila al hombro y sus trenzas balanceándose con cada paso. «Te veo a la hora de la comida», gritó Ana María. Laura levantó la mano, sin girarse, y siguió caminando. Y Ana María volvió a casa, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hija caminar por esa calle.
La mañana transcurrió con normalidad. Ana María trabajó en su máquina de coser, terminando un vestido de quinceañera que debía entregar el viernes. Era un vestido rosa pálido con bordados de flores en el corpiño y una falda amplia que llegaba hasta el suelo. Cada puntada debía ser perfecta. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Cuando miró el reloj, eran las 2 de la tarde. Laura debería estar por llegar. Ana María dejó la costura, fue a la cocina y preparó la comida. Arroz blanco, frijoles negros y un poco de pollo guisado con tomate y cebolla. Puso la mesa para 2, como siempre, y esperó. Las 2:30 pasaron. Las 3. Ana María comenzó a inquietarse. Se asomó por la ventana buscando la figura pequeña de Laura caminando por la calle. Nada. A las 3:30 salió a la puerta. Miró hacia ambos lados de la calle. No había nadie. Su corazón comenzó a latir más rápido. A las 4 Ana María salió corriendo hacia la casa de doña Carmen. La encontró barriendo la vereda, con el cabello recogido en un pañuelo viejo. «Doña Carmen, ¿ha visto a Laura?» La anciana levantó la mirada, sorprendida. «No, hija, ¿por qué? ¿No llegó de la escuela?» «No, ya pasaron más de 2 horas». Doña Carmen dejó la escoba a un lado, preocupada. «Vamos a buscarla. Seguro está en casa de alguna amiguita». Recorrieron el pueblo juntas preguntando en cada casa. Nadie había visto a Laura. Nadie sabía nada. Ana María sentía que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sus manos temblaban, su respiración se volvía irregular. «Tengo que ir a la escuela. Tiene que estar ahí, tiene que». Corrieron hacia la escuela. Las puertas estaban cerradas, el patio vacío, silencio. Ana María golpeó la puerta principal con fuerza, desesperada. «Abran, por favor, busco a mi hija». Un conserje anciano salió, molesto por el ruido. «Señora, las clases terminaron hace horas. No queda nadie». «Mi hija, Laura Ramírez». «¿La vio salir?» El hombre asintió. «Sí, salió con los demás niños, como siempre». «¿Y después? ¿La vio después?» «No, señora. Después ya no es mi responsabilidad». Ana María sintió que las piernas le temblaban. «¿Vio si alguien la recogió? ¿Si subió a algún coche?» El conserje frunció el ceño. «No me fijé. Había muchos niños saliendo. No puedo estar atento a todos». Ana María se giró hacia doña Carmen, con los ojos llenos de terror. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Laura?» Doña Carmen la abrazó, intentando calmarla, pero ella también estaba asustada. «Vamos a encontrarla, hija. Tranquila, vamos a encontrarla». Regresaron al pueblo. Ana María preguntó en cada tienda, en cada esquina, en cada casa. Gritaba el nombre de Laura hasta quedarse sin voz, hasta que llegó a la zapatería de don Esteban. El anciano estaba sentado en su banquito de madera, lijando una suela. Al ver a Ana María se puso de pie de inmediato. «Ana María, ¿qué pasa?» «Don Esteban, ¿vio a Laura hoy, después de la escuela?» El hombre dudó un momento y luego asintió despacio. «Sí, la vi». El corazón de Ana María dio un vuelco. «¿Dónde? ¿Cuándo?» «Salía de la escuela. Caminaba sola, como siempre. Pero entonces un coche se detuvo a su lado». Ana María sintió que el mundo se detenía. «¿Qué coche? ¿Quién era?» «No sé. Era un coche negro elegante. Una mujer bajó la ventanilla y le habló. Llevaba un rosario de madera colgando del espejo. Laura se acercó. La mujer le dijo algo, y Laura se puso pálida. Luego abrió la puerta del coche y subió. Ana María sintió que no podía respirar. ¿Escuchó lo que le dijo? «Solo alcancé a oír algo sobre tu madre y el hospital. Pensé que había pasado algo con usted, que alguien venía a buscarla. Por eso no me pareció extraño». Ana María se llevó las manos a la cabeza desesperada. «Yo no mandé a nadie. Yo estaba en casa. Alguien se la llevó». Don Esteban palideció. «Dios mío, yo pensé que...». Ana María no esperó más. Corrió hacia la comisaría, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. El comisario Hernández la recibió en su oficina. Era un hombre corpulento, de bigote grueso y voz grave. La escuchó con atención,
pero en sus ojos había algo que Ana María reconoció de inmediato: incredulidad. Señora Ramírez, cálmese. Cuénteme exactamente qué pasó. Ana María le contó todo con la voz quebrada, con las manos temblando. Le habló del coche negro, de la mujer desconocida, de Laura subiendo sin resistencia. El comisario tomó notas, pero su expresión no cambiaba. ¿Y usted no tiene idea de quién podría ser esa mujer? No, no conozco a nadie así. Y Laura sabe que no debe subirse a coches extraños. El padre de la niña no está en nuestras vidas, nunca lo estuvo. Se fue antes de que Laura naciera. El comisario suspiró. Voy a poner una alerta, vamos a buscarla, pero necesito que entienda, señora, que en la mayoría de estos casos, los niños aparecen en casa de algún familiar o amigo. A veces se van por voluntad propia. Ana María sintió que la rabia subía por su garganta. Mi hija no se fue por voluntad propia, alguien se la llevó, alguien le mintió. Lo entiendo, pero tengo que investigar todas las posibilidades. Ana María quiso gritar. Quiso romper algo, pero solo pudo asentir y salir de ahí con las piernas temblando. Esa noche no durmió. Recorrió cada calle del pueblo, llamando el nombre de Laura hasta quedarse sin voz. Golpeó puertas, preguntó, suplicó. Nadie sabía nada, nadie había visto nada. Laura había desaparecido como si el aire se la hubiera tragado. Los días siguientes fueron una pesadilla. La policía abrió una investigación oficial. Interrogaron a vecinos, a maestros, a compañeros de clase. Pero nadie tenía información útil. El coche negro no apareció en ninguna cámara de seguridad porque el pueblo no tenía cámaras. La mujer misteriosa no dejó rastro. Y Laura simplemente no estaba. Ana María pegó carteles por todo el pueblo. La foto de Laura sonriendo, con su vestido amarillo y sus trenzas. Debajo, en letras grandes, desaparecida. Laura Ramírez, 6 años. Si la ves, llama. Cada mañana, Ana María salía con un nuevo fajo de carteles y los pegaba en postes, en tiendas, en árboles. Sus manos sangraban de tanto pegar cinta adhesiva, pero no le importaba. Solo quería a su hija de vuelta. Semanas después, una periodista local la contactó. Querían hacer un reportaje sobre el caso para que más gente supiera, para que alguien pudiera tener información. Ana María aceptó, desesperada. Apareció en la televisión local un jueves por la noche. Estaba sentada en un estudio pequeño, con luces brillantes que le lastimaban los ojos. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados de tanto llorar y la voz rota por el dolor. La periodista le hizo preguntas con voz suave, profesional. ¿Cómo describiría a Laura? Ana María intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Respiró hondo. Laura es todo. Es alegre, sensible, inteligente. Le gusta dibujar, le gustan las flores. Siempre está ayudando, siempre está sonriendo. Es mi vida entera. ¿Qué le diría a la persona que tiene a su hija? Ana María miró directamente a la cámara con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, devuélvamela. No sé quién eres, no sé por qué te la llevaste, pero por favor, ella es solo una niña, me necesita, y yo la necesito a ella. Por favor. El reportaje se emitió esa noche. Ana María lo vio sola, en su sala, con las luces apagadas. Vio su propio rostro en la pantalla, desconocido, envejecido por el sufrimiento. Vio sus propias lágrimas cayendo, mientras suplicaba a un desconocido que le devolviera a su hija. Y cuando terminó, cuando la pantalla se puso negra, Ana María se dejó caer al suelo y lloró como nunca había llorado, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que Laura no había huido, que Laura no se había perdido, que alguien se la había llevado y que quizás nunca volvería. Los meses pasaron. La policía dejó de buscar activamente. El caso se enfrió. Los vecinos dejaron de preguntar. El comisario Hernández la llamó una tarde, con voz cansada. Señora Ramírez, lamento decirle que hemos agotado todas las líneas de investigación. Sospechamos que su hija pudo haber sido víctima de una red de tráfico infantil, pero sin pruebas concretas.
No podemos hacer más. Ana María escuchó en silencio, con el teléfono temblando en su mano. ¿Eso es todo? ¿Van a rendirse? No nos rendimos, señora, pero no tenemos más pistas. Si aparece nueva información, retomaremos el caso de inmediato. Lo prometo. Ana María colgó el teléfono sin decir nada más. Se quedó sentada en el sofá mirando la pared vacía, con el corazón roto en 1000 pedazos, y en ese momento tomó una decisión. Si la policía no iba a buscar a Laura, ella lo haría, sola, durante el tiempo que fuera necesario. Hasta el último día de su vida si era preciso. Porque una madre nunca se rinde. Nunca. Esa noche, Ana María entró al cuarto de Laura. Todo estaba igual. La cama tendida con las mismas sábanas de flores. Los dibujos clavados en la pared. El florero con lavandas secas que Ana María no se atrevía a tirar. Se sentó en el borde de la cama y tomó entre sus manos el cuaderno de dibujos de Laura. Lo abrió despacio, con manos temblorosas. Y ahí estaban, otra vez, las dos niñas tomadas de la mano. Página tras página, dibujo tras dibujo. Pero cuando llegó al último, Ana María se quedó paralizada. Era diferente a los demás. Las dos niñas estaban separadas. Una miraba hacia la izquierda, la otra hacia la derecha. Entre ellas un espacio vacío, un abismo. Y en la parte inferior, con la letra temblorosa de una niña de 6 años, estaba escrito: «Algún día nos vamos a encontrar». Ana María cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho y lloró en silencio, porque en ese momento entendió algo terrible y hermoso a la vez. Laura no estaba sola. Dondequiera que estuviera, alguien la acompañaba, alguien que también la estaba buscando. Aunque ninguna de las dos lo supiera, y aunque Ana María no entendía cómo ni por qué, se aferró a esa esperanza, porque era lo único que le quedaba. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso es mentira. El tiempo no cura, solo enseña a convivir con el dolor, a caminar con él como si fuera una sombra pegada a los pies, una sombra que se hace más larga al atardecer, que se acorta al mediodía, pero que nunca, nunca desaparece del todo. Ana María aprendió a vivir en el vacío. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta en los labios: ¿dónde está Laura? Y cada noche se dormía sin respuesta, con el pecho oprimido por una angustia que no conocía descanso. Pasó 1 año desde aquella tarde de marzo, luego 2, luego 5, luego 10, y Laura no volvió. El pueblo seguía su ritmo. Los niños crecían, las familias celebraban cumpleaños y bodas, las estaciones cambiaban con su cadencia eterna. Pero para Ana María el tiempo se había detenido. Vivía atrapada en ese 14 de marzo, en ese momento exacto en que Laura salió por la puerta con su mochila al hombro y nunca regresó. La casa seguía siendo la misma. Ana María no cambió nada. No podía. Cambiar algo sería aceptar que Laura no volvería, y eso era algo que su corazón se negaba a hacer. El cuarto de Laura permanecía intacto, como un altar silencioso. La cama estaba tendida con las mismas sábanas de flores que Laura había elegido cuando cumplió 5 años. Tenían estampados de margaritas amarillas y hojas verdes, y aunque ya estaban desgastadas por el tiempo, Ana María las lavaba con cuidado cada semana, como si Laura fuera a usarlas esa misma noche. Los dibujos seguían clavados en la pared. Ana María los miraba durante horas, tratando de encontrar alguna pista, algún mensaje oculto que le dijera dónde buscar. Las dos niñas tomadas de la mano. Siempre las mismas dos niñas. ¿Qué había intentado decirle Laura con esos dibujos? ¿Qué sabía que ella no sabía? En el estante junto a la ventana estaban los libros infantiles que Ana María le leía antes de dormir. El patito feo, la sirenita, Caperucita Roja. Los lomos estaban desgastados de tanto uso, las páginas amarillentas. Ana María a veces los sacaba y los hojeaba, recordando la voz de Laura preguntando: ¿por qué la madrastra era mala, mamá? O, el patito encontró a su familia al final, ¿verdad?
El armario pequeño guardaba la ropa de Laura, sus vestidos, sus faldas, sus blusas. Ana María no podía deshacerse de nada. A veces abría el armario solo para tocar la tela, para oler el aroma que todavía, después de tantos años, le recordaba a su hija. Un aroma a jabón de lavanda, a sol, a infancia. Y en la mesita de noche, dentro de un florero de cristal, Ana María colocaba lavandas frescas cada semana. Las compraba en el mercado, siempre las mismas, siempre moradas y fragantes. Las cambiaba cuando empezaban a secarse y guardaba las secas en una caja de madera que escondía debajo de la cama. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que debía hacerlo, como si esas flores fueran un puente invisible entre ella y Laura, donde quiera que estuviera. Cada noche, antes de dormir, Ana María entraba a ese cuarto y se sentaba en la cama. Hablaba en voz baja, como si Laura pudiera escucharla desde algún lugar lejano. «Hoy hice tu comida favorita, mi amor, arroz con pollo, como te gustaba. Lo dejé en la mesa, por si acaso. Sé que suena tonto, pero no puedo evitarlo. A veces pongo 2 platos, como antes, y me siento ahí esperando que entres por la puerta, con esa sonrisa tuya que iluminaba todo». Hablaba de cosas pequeñas, cotidianas, como si Laura todavía viviera ahí. La bugambilia del jardín floreció esta semana. Está llena de flores rojas, hermosas. ¿Te acuerdas cuando las cortabas para hacer coronas? Decías que eras una princesa del bosque. Me hacías reír tanto, mi cielo. A veces lloraba mientras hablaba. Otras veces, su voz era firme, casi serena. Don Esteban me preguntó por ti hoy. Todavía te recuerda. Todos te recuerdan, mi amor. No te hemos olvidado. Yo nunca te voy a olvidar. Aunque pasen 1000 años, seguirás siendo mi niña, mi luz, mi todo. Y después de hablar, Ana María apagaba la luz, cerraba la puerta con cuidado y volvía a su propio cuarto. Pero muchas noches no podía dormir. Se quedaba acostada en la oscuridad, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el viento en las ventanas, el silencio pesado que solo existe en los lugares donde falta alguien. Los vecinos dejaron de preguntar. Al principio, durante los primeros meses, todos querían saber, todos ofrecían ayuda, todos decían frases vacías como «ten fe», «Dios tiene un plan» o «todo pasa por algo». Pero con el tiempo, la compasión se convirtió en incomodidad. La gente empezó a evitar el tema. Cuando Ana María entraba a una tienda, las conversaciones se detenían. Las señoras bajaban la mirada. Los hombres carraspeaban y cambiaban de tema. Nadie sabía qué decir. Y el silencio era peor que las palabras. Algunos incluso comenzaron a murmurar. Ana María lo sabía, aunque nadie se lo dijera a la cara. Dicen que la niña se fue porque la madre estaba loca. Dicen que Ana María la descuidaba, que por eso se la llevaron. Dicen que la niña no desapareció, que se escapó. Los rumores son crueles. Se propagan como fuego sin necesidad de verdad, alimentados solo por el morbo y la ignorancia. Ana María los escuchaba a veces, fragmentos de conversaciones que llegaban a sus oídos cuando pasaba cerca de grupos de vecinos. No respondía, no se defendía. ¿De qué servía? Pero cada rumor era una puñalada nueva. Cada susurro, una herida que no sanaba. La llamaban la madre que espera. Lo decían con lástima, con respeto, pero también con algo más, con la certeza de que Ana María nunca iba a soltar el pasado. Que estaba atascada en un dolor que la consumía, que la volvía diferente, extraña, casi fantasmal. Y tenían razón, porque Ana María había decidido que si Laura no podía volver, entonces ella tampoco iba a seguir adelante. Viviría en ese punto suspendido del tiempo, esperando, aunque la espera durara toda la vida. Cada 14 de marzo, en el aniversario de la desaparición, Ana María realizaba un ritual. Se despertaba antes del amanecer, se vestía con su ropa más digna y caminaba hasta el mercado para comprar el ramo más hermoso de lavandas que pudiera encontrar. Luego caminaba hasta la escuela. Las calles todavía estaban vacías a esa hora, con solo el canto de los pájaros rompiendo el silencio. Ana María caminaba despacio,
con el ramo apretado contra su pecho, respirando el aroma dulce y terroso de las flores. Cuando llegaba a la escuela, dejaba el ramo frente a la puerta principal. Lo colocaba con cuidado como si fuera una ofrenda en un altar, y luego se quedaba ahí de pie, mirando el edificio donde Laura había pasado sus últimas horas de libertad. No rezaba, no lloraba, solo se quedaba en silencio, recordando. Los maestros la veían llegar año tras año, siempre a la misma hora, siempre con el mismo gesto. Al principio intentaron hablarle, ofrecerle consuelo, pero con el tiempo entendieron que Ana María necesitaba estar sola en esos momentos. Así que solo la observaban desde lejos, con respeto, con tristeza. Después de dejar las flores, Ana María volvía a casa, y el resto del día lo pasaba en el cuarto de Laura, sentada en su cama, mirando los dibujos en la pared, hablándole a una ausencia que cada año se sentía más grande. Nadie la interrumpía en esos días, nadie se atrevía, porque el dolor de una madre es algo sagrado, algo que no se toca, algo que solo se respeta desde la distancia. Ana María envejeció más rápido de lo normal. El dolor tiene esa capacidad de quemar los años, de convertir la juventud en ceniza. A los 30 años ya tenía el rostro de una mujer de 40. A los 35 parecía de 50. Las primeras canas aparecieron al año de la desaparición. Pequeñas, apenas visibles, pero ahí estaban. Con el tiempo se multiplicaron hasta que su cabello castaño oscuro se volvió completamente gris. Ana María no intentó esconderlas. No le importaba. La vanidad era un lujo que no podía permitirse cuando su hija estaba perdida. Su rostro se llenó de arrugas profundas. No eran las arrugas de la risa, de los años felices, de las sonrisas compartidas. Eran las arrugas del sufrimiento, las que se forman en la frente por fruncir el ceño durante noches de insomnio, las que se marcan alrededor de los ojos por las lágrimas contenidas, las que aparecen junto a la boca cuando se aprietan los labios para no gritar. Sus manos, antes ágiles y firmes, comenzaron a temblar cuando cosía. Al principio era casi imperceptible, pero con el tiempo el temblor se hizo más evidente. Tenía que detenerse cada pocos minutos, respirar hondo y esperar a que las manos se calmaran antes de continuar. Sus ojos, antes brillantes y llenos de luz, se volvieron opacos, como si hubieran visto demasiado y ya no quisieran ver más. Tenían esa mirada que tienen las personas que han perdido algo esencial, que caminan por el mundo pero no lo habitan realmente. Su cuerpo se volvió más delgado, no porque hiciera dieta, sino porque olvidaba comer. A veces pasaban días enteros donde solo tomaba café y comía un pedazo de pan. No tenía hambre. El dolor ocupaba tanto espacio dentro de ella que no quedaba lugar para nada más. Doña Carmen intentaba cuidarla. Le llevaba comida caliente al menos 3 veces por semana. Caldos, guisos, arroz con pollo. Tocaba la puerta con insistencia hasta que Ana María abría. «Tienes que comer, hija. No puedes seguir así». «No tengo hambre, doña Carmen». «No me importa. Vas a comer aunque sea un poco por mí. Por Laura, que no querría verte destruida así». Y Ana María comía, solo para no preocupar a la anciana. Pero cada bocado le costaba un esfuerzo enorme. Era como tragar piedras, pero nunca dejó de trabajar. La costura era lo único que la mantenía cuerda, el ritmo del pedal de la máquina, el deslizar del hilo entre sus dedos, el sonido de la tela cortándose con las tijeras. Todo eso la anclaba a la realidad, le recordaba que todavía existía, que todavía tenía un propósito, aunque fuera pequeño. Los encargos seguían llegando, no tantos como antes, pero los suficientes para sobrevivir. La gente del pueblo confiaba en su trabajo. Ana María cosía vestidos de novia, trajes de bautizo, manteles para fiestas, uniformes escolares. Cada puntada era perfecta, cada dobladillo impecable, porque si había algo que Ana María no podía permitirse, era fallar. Si fallaba en la costura, sentía que fallaba en todo. Y ya había fallado una vez, la vez que más importaba. No podía fallar de nuevo. Trabajaba durante horas, a veces hasta la madrugada, con la espalda encorvada sobre la máquina.
con los ojos entrecerrados por el cansancio, con las manos moviéndose en piloto automático. El trabajo la ayudaba a no pensar, o al menos a pensar menos. Pero las noches eran las peores. Cuando el pueblo se quedaba en silencio, cuando las luces se apagaban y solo quedaba el murmullo del viento entre los árboles, cuando ya no había costuras que hacer ni vecinos que atender, entonces llegaba el verdadero dolor. Ana María se sentaba junto a la ventana de su cuarto y miraba la calle vacía, las mismas calles por donde Laura había caminado, las mismas piedras que sus pies habían tocado, el mismo aire que había respirado, y esperaba. Siempre esperaba. No sabía qué esperaba exactamente. Que Laura apareciera caminando por esa calle, como si nada hubiera pasado. Que alguien tocara la puerta con noticias. Que el universo tuviera piedad y le devolviera lo que le había arrebatado. Esperaba porque no sabía hacer otra cosa. A veces, en medio de la oscuridad, veía sombras moverse al final de la calle. Su corazón se aceleraba. Sería Laura. Habría vuelto finalmente. Se levantaba de un salto, corría hacia la puerta, la abría con manos temblorosas. Pero no. Era solo el viento moviendo las ramas de los árboles, o un perro callejero buscando comida, o la ilusión de una mente cansada que veía lo que desesperadamente quería ver. Y entonces volvía la desesperanza, más pesada que antes, como una ola que te arrastra al fondo del mar y no te deja respirar. Ana María volvía a su cuarto, se acostaba en la cama y miraba el techo durante horas, sin llorar, sin dormir. Solo existiendo en ese limbo entre la vida y la muerte, ese lugar gris donde habitan quienes han perdido demasiado. Los sueños tampoco daban descanso. Casi todas las noches, Ana María soñaba con Laura. Los sueños eran tan vívidos, tan reales, que al despertar le costaba unos segundos entender que solo habían sido sueños. A veces veía a Laura corriendo por un campo inmenso, con el cabello suelto al viento y los brazos extendidos como si fuera a volar. Reía con esa risa cristalina que Ana María tanto extrañaba, esa risa que podía iluminar los días más grises. Ana María corría detrás de ella, gritando su nombre. «¡Laura! ¡Espera! ¡Vuelve!». Pero Laura no la escuchaba, o no quería escuchar. Seguía corriendo, alejándose más y más. Ana María intentaba correr más rápido, pero sus piernas no respondían. Se movía en cámara lenta, como si estuviera hundida en arena. Y veía cómo Laura se volvía cada vez más pequeña en el horizonte, hasta desaparecer por completo en una luz brillante que lo borraba todo. Y entonces despertaba, con el rostro mojado de lágrimas, con el pecho oprimido por una angustia que no tenía nombre, con los brazos extendidos hacia la nada. Otros sueños eran más perturbadores. Veía a Laura en lugares oscuros, fríos. Escuchaba su voz llamándola desde muy lejos. «Mamá, ayúdame. Tengo miedo». Ana María intentaba llegar hasta ella, pero había puertas cerradas, pasillos interminables, muros que aparecían de la nada. Corría y corría, pero nunca llegaba. Y la voz de Laura se volvía cada vez más débil, hasta convertirse en un susurro que se perdía en el silencio, y despertaba gritando con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Pero había algo extraño en esos sueños, algo que Ana María no entendía, pero que se repetía una y otra vez. A veces, en lugar de una niña, veía dos figuras idénticas corriendo juntas por ese campo infinito, tomadas de la mano, riendo con una alegría que no debería existir en medio de tanta tristeza. Las dos tenían el mismo rostro, los mismos ojos color miel, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Eran idénticas, y cuando Ana María intentaba acercarse, las dos se giraban hacia ella al mismo tiempo, sonriendo, y decían al unísono: «Estamos juntas, mamá, no estamos solas». Y entonces Ana María despertaba, con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente dolor, era algo diferente, algo parecido a la esperanza, pero mezclado con confusión. ¿Qué significaban esos sueños?
¿Por qué veía dos niñas cuando solo tenía una hija? Era solo su mente jugándole trucos, mezclando los dibujos de Laura con su propia desesperación. ¿O era algo más? Se quedaba inmóvil en la cama, preguntándose, dudando, tratando de entender algo que estaba más allá de su comprensión. Pero nunca encontraba respuestas, solo más preguntas. Los años siguieron pasando. 42, 45, 49. Ana María se volvió una mujer silenciosa. Hablaba solo lo necesario. Sus conversaciones con los vecinos se reducían a monosílabos educados. Buenos días, gracias, hasta luego. Sonreía solo por cortesía y sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. Eran sonrisas vacías, gestos automáticos que hacía para no parecer completamente rota, aunque por dentro lo estuviera. Vivía como una sombra de sí misma, moviéndose por el mundo sin realmente habitarlo. Iba al mercado, compraba lo necesario, volvía a casa. Cosía, entregaba trabajos, cobraba. Comía lo mínimo, dormía lo mínimo, existía lo mínimo. Era como si hubiera puesto su vida en pausa el día en que Laura desapareció, y nunca hubiera vuelto a presionar play. Los domingos iba a misa. Se sentaba siempre en el mismo banco, al fondo de la iglesia donde nadie la molestaba. Escuchaba las lecturas sin prestar mucha atención, rezaba los cantos sin sentir las palabras. Pero cuando llegaba el momento de la comunión, cuando el padre Rodrigo levantaba la hostia y decía el cuerpo de Cristo, Ana María cerraba los ojos y rezaba con toda su alma. No por perdón, no por consuelo, solo por una cosa: que esté viva, que esté bien, que sepa que la amo. Eso era todo. No pedía que volviera, porque ya había aprendido que algunas oraciones no se responden de la forma en que queremos. Solo pedía que Laura estuviera viva, y que de alguna forma, en algún lugar, supiera que su madre nunca dejó de buscarla. Pero su fe nunca se rompió. Eso era lo extraño. A pesar de todo el dolor, a pesar de todos los años sin respuestas, a pesar de las noches de desesperación y los días de vacío, Ana María nunca perdió la fe. No era una fe ciega o ingenua. Era una fe que había sido probada por el fuego, que había caminado por el valle de sombras, que había sido cuestionada 1000 veces y que seguía en pie, frágil pero real. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela frente a la imagen de la Virgen que tenía en la sala. Era una imagen pequeña, de porcelana que había pertenecido a su abuela. La Virgen tenía las manos extendidas, como ofreciendo consuelo, y los ojos miraban hacia abajo con ternura infinita. Ana María se arrodillaba frente a ella, con las rodillas crujiendo por el dolor de los años, y rezaba el mismo rezo que había rezado miles de veces. Madre bendita, protege a mi hija donde quiera que esté. Si no puede volver a mí, al menos que esté bien, que esté viva, que sepa que la amo, que nunca dejé de buscarla, que nunca dejé de esperar. Y después, en voz más baja, añadía algo que nadie más escuchaba. Algo que le salía del alma sin pensar: ¿y si hay algo más que debo saber, algo que todavía no entiendo, algo que el mundo me ha ocultado? Muéstramelo, por favor. No importa cuánto duela, solo muéstramelo, para que pueda entender, para que pueda encontrar paz. No sabía exactamente qué pedía, solo sabía que había algo inconcluso, algo que faltaba, algo que el universo todavía no le había revelado. Una pieza del rompecabezas que estaba escondida, pero que existía, y tenía razón. Porque el universo tiene sus propios tiempos, sus propias formas de responder, y a veces las respuestas llegan cuando ya has dejado de buscarlas, cuando ya has aceptado que quizás nunca lleguen, cuando ya has aprendido a vivir con la pregunta. Un día, Ana María estaba cosiendo un vestido azul para la hija de doña Carmen. Era un vestido sencillo pero elegante, con mangas cortas y una falda que llegaba hasta las rodillas. Estaba bordando pequeñas flores blancas en el cuello cuando escuchó un ruido en el patio, un golpe suave, como si algo hubiera caído. Dejó la costura sobre la mesa y se levantó despacio, con las rodillas adoloridas por las horas, sentada en la misma posición.
Salió al patio, entrecerrando los ojos por la luz del sol. No había nadie, solo el viento moviendo las hojas del limonero que crecía junto a la cerca. Ana María estaba por volver adentro cuando vio algo en el suelo, cerca de sus pies. Una lavanda, fresca, recién cortada, con el tallo todavía húmedo, como si acabaran de arrancarla de la tierra. Ana María se agachó despacio y la recogió con manos temblorosas. Miró alrededor. El jardín estaba vacío, la calle desierta. No había lavandas en su jardín, nunca las había plantado, aunque las compraba cada semana para el cuarto de Laura. Y no había forma de que una lavanda fresca apareciera ahí por accidente. Alguien la había dejado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Ana María apretó la lavanda contra su pecho y cerró los ojos. Y por primera vez en 10 años sintió algo que no era dolor. Sintió esperanza. Pequeña, frágil, apenas un susurro en medio del silencio. Pero ahí estaba, porque cuando el destino decide moverse, siempre deja señales. Pequeñas, casi invisibles, pero ahí están, para quien sepa verlas, para quien todavía tenga ojos para creer. Y esta era una de ellas. El comienzo de algo que todavía nadie podía ver, pero que ya estaba en marcha. Un hilo invisible que comenzaba a tirar, lento pero constante, acercando lo que nunca debió separarse. Ana María volvió a entrar a la casa, con la lavanda todavía en la mano. La puso en un vaso con agua junto a la ventana de la cocina, y mientras volvía a su costura, por primera vez en años, permitió que una sonrisa pequeña tocara sus labios, porque algo había cambiado. El aire se sentía diferente, como si el universo finalmente estuviera preparándose para responder. La noche en que todo cambió fue una noche de tormenta, como si el cielo quisiera repetir la escena del principio, como si el destino tuviera un sentido poético de la simetría. Ana María estaba en la sala, cosiendo bajo la luz tenue de una lámpara. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con furia y el viento hacía temblar las puertas. Era una de esas tormentas que parecen no tener fin, que inundan las calles y dejan al pueblo sumido en la oscuridad. Ana María estaba acostumbrada. Había vivido tantas tormentas en su vida que una más no la asustaba. Pero entonces escuchó algo. Un golpe en la puerta. Suave al principio, casi imperceptible entre el ruido de la lluvia. Luego más fuerte. Ana María levantó la cabeza, confundida. ¿Quién vendría a esta hora? ¿Y con este clima? El golpe se repitió, urgente, desesperado. Ana María dejó la costura sobre la mesa y se acercó a la puerta con pasos lentos, desconfiados. ¿Quién es? No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia. Ana María dudó, pero algo en su pecho le dijo que abriera, algo más fuerte que el miedo. Giró la manija y abrió la puerta. Y entonces lo vio, una joven empapada hasta los huesos, con el cabello oscuro pegado al rostro, los ojos color miel brillando bajo la luz del portal, temblando de frío. Ana María se quedó paralizada. Porque conocía esos ojos, conocía ese rostro, lo había visto cada noche en sus sueños durante 20 años. La joven la miraba con una mezcla de confusión y súplica. «Disculpe, yo no tengo a dónde ir. Vi la luz y pensé que tal vez podría quedarme aquí solo esta noche. Se lo prometo, mañana me voy». Ana María no respondió. No podía. Tenía la garganta cerrada, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar, porque esa joven parada frente a ella era idéntica a Laura. Exactamente idéntica. La misma nariz, los mismos labios, los mismos ojos color miel, hasta el lunar en la mejilla izquierda. Ana María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Laura?», susurró con la voz quebrada. La joven parpadeó, sorprendida. «No, yo no soy Laura, me llamo Serena». Ana María dio un paso atrás, temblando. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba lógica, no encontraba explicación. ¿Quién eres?» Serena bajó la mirada, incómoda.
No sé cómo explicarlo, pero juro que la conozco. No sé de qué, no sé de dónde, pero cuando vi esta casa, sentí que debía venir, como si me llamara. Ana María se aferró al marco de la puerta para no caer. «Entra», dijo con la voz apenas audible. «Por favor, entra». Serena entró despacio, chorreando agua sobre el piso de madera. Ana María cerró la puerta y la miró con atención, tratando de entender, tratando de creer. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, necesitando escucharlo otra vez. «Serena». «¿De dónde vienes?» «De lejos. He estado viajando, buscando algo que no sé qué es. Suena extraño, lo sé, pero siento que estoy buscando algo que perdí hace mucho tiempo». Ana María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuántos años tienes?» 26. El número cayó como una piedra en el pecho de Ana María. 26. La misma edad que tendría Laura ahora. «Siéntate», dijo Ana María, señalando el sofá. «Voy a traerte una toalla y algo caliente para beber». Serena obedeció, sentándose con cuidado, como si temiera romper algo. Ana María fue a la cocina, con las manos temblando tanto que casi no podía sostener la taza. Preparó té de manzanilla, lo endulzó con miel y volvió a la sala. Le entregó la taza a Serena y se sentó frente a ella sin dejar de mirarla. Serena bebió despacio, agradecida. Y mientras bebía, Ana María la observaba con atención. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión. Era imposible, pero estaba ahí. Esa joven era Laura, o al menos era su reflejo exacto. «¿Tienes familia?», preguntó Ana María, con la voz temblorosa. Serena negó con la cabeza. «No. Crecí en un convento. Las monjas me cuidaron hasta que cumplí 18. Después estuve sola. Trabajé en lo que pude, limpié casas, serví mesas, cuidé niños. Pero nunca me sentí completa. Siempre sentí que faltaba algo». Ana María sintió que las lágrimas comenzaban a subir. «¿No sabes quiénes fueron tus padres?». «No. Me dijeron que fui abandonada cuando era bebé, que alguien me dejó en la puerta del convento. Nunca supe más». Ana María cerró los ojos, intentando contener el llanto. «¿Y alguna vez sentiste que tenías una hermana?». Serena levantó la mirada, sorprendida. «Sí, todo el tiempo, desde que tengo memoria. Las monjas decían que era mi imaginación, pero yo sabía que no. Soñaba con ella casi todas las noches, siempre la misma niña, con mi mismo rostro. Corríamos juntas en un campo de flores, y ella me llamaba por un nombre que no era el mío». «¿Qué nombre?». «Serena». Me llamaba Serena, pero era extraño, porque yo le respondía con otro nombre, uno que nunca pude recordar al despertar. Ana María no pudo más. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, imparables. Serena se inclinó hacia adelante, preocupada. «¿Está bien? ¿Dije algo malo?». Ana María negó con la cabeza, limpiándose el rostro con las manos. «No, mi niña, no dijiste nada malo. Es solo que creo que sé quién eres». Serena la miró con los ojos muy abiertos. «¿Quién?». Ana María respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Hace 26 años di a luz en el hospital del pueblo. Tuve una hija. La llamé Laura, pero hace 20 años desapareció. Alguien se la llevó y nunca la volví a ver». Serena escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. «Y ahora tú llegas, con su mismo rostro, su misma edad, sus mismos ojos, y me dices que creciste en un convento, que fuiste abandonada de bebé, que siempre sentiste que tenías una hermana». Serena sintió que el aire le faltaba. «¿Qué está diciendo?». Ana María se levantó despacio y fue hasta el cuarto de Laura. Volvió con una caja de zapatos vieja llena de fotografías. Se sentó junto a Serena y comenzó a sacarlas una por una. Laura de bebé, Laura con 1 año, Laura con 2, Laura con 6. Serena las miraba con las manos temblorosas. Y entonces vio una que la dejó sin aliento. Era Laura a los 6 años,
parada frente a la casa, sonriendo a la cámara, con un vestido amarillo y trenzas en el cabello, y en su cuello, colgando sobre su pecho, había un colgante en forma de corazón. Serena se llevó la mano al pecho y sacó de debajo de su blusa un colgante idéntico, partido por la mitad. Ana María lo vio y sintió que el mundo se detenía. ¿Dónde conseguiste eso? Serena lo miró con ojos llenos de lágrimas. No lo sé. Siempre lo he tenido. Las monjas dijeron que lo llevaba puesto cuando me encontraron. Es lo único que tengo de mi pasado. Ana María extendió la mano, temblando. Puedo verlo. Serena se lo quitó y se lo entregó. Ana María lo sostuvo con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. Y entonces lo entendió todo. Ese colgante no era de Laura, era de la otra, de la gemela que nunca supo que existió. Ana María levantó la mirada hacia Serena, con los ojos llenos de lágrimas. Tú no fuiste abandonada, mi niña, fuiste robada. El día en que naciste, alguien te ocultó y yo nunca supe que existías. Serena comenzó a llorar, sin poder contenerse. ¿Eso significa que...? Ana María asintió, llorando también. Eres mi hija, eres la hermana de Laura, y si ella sigue viva, ustedes son gemelas. Las dos se abrazaron en medio de la sala, llorando juntas, sintiendo el peso de 20 años de dolor, de búsqueda, de vacío. Y en ese abrazo, algo se sanó. No todo, pero no algo, completamente. Porque a veces los milagros no llegan de golpe. Llegan despacio, en pedazos, en susurros, y este era solo el principio. Los días que siguieron fueron extraños, intensos, llenos de una emoción que ninguna de las dos sabía cómo nombrar. Ana María y Serena convivían en esa casa pequeña como dos desconocidas que, al mismo tiempo, no lo eran. Había algo entre ellas que iba más allá de las palabras, más allá de la lógica. Un vínculo invisible que ambas sentían, pero que todavía no entendían del todo. Serena se quedó. Ana María no tuvo que pedírselo. Simplemente sucedió. Como si el universo hubiera decidido que ese era el lugar donde Serena debía estar. Durante el día, Serena ayudaba con las tareas de la casa. Barría, cocinaba, regaba las plantas del jardín, y Ana María la observaba desde lejos, con el corazón apretado, tratando de asimilar la realidad de tenerla ahí. Por las noches, se sentaban juntas en la sala y hablaban. Serena contaba historias de su infancia en el convento, de las monjas que la criaron con cariño, pero también con distancia. Contaba que siempre se sintió diferente, como si no perteneciera del todo a ningún lugar. Contaba que soñaba con campos de flores y con una voz que la llamaba desde lejos. Ana María escuchaba en silencio, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Cada palabra de Serena era un pedazo de vida que le habían robado. 20 años de abrazos, de risas, de momentos compartidos que nunca existieron. Pero también había algo más, algo que Ana María no se atrevía a decir en voz alta, pero que pesaba cada vez más en su corazón. Si Serena era su hija, si había sido ocultada al nacer, entonces también existía Laura. ¿Dónde estaba Laura? ¿Seguía viva? ¿Cómo encontrarla? Una tarde, mientras Serena limpiaba el polvo de los muebles, encontró una caja vieja debajo de la mesa de la sala. La abrió con curiosidad y adentro había fotografías, cartas, recortes de periódico. Serena comenzó a sacarlos uno por uno y entonces vio algo que la dejó sin aliento. Un artículo de periódico amarillento, con fecha de hace 20 años. El titular decía: «Niña de 6 años desaparece en extrañas circunstancias». Y debajo una foto. Laura, con su vestido amarillo, sus trenzas, su sonrisa. Serena sintió un mareo repentino. Todo comenzó a girar. Las imágenes, los sonidos, los recuerdos borrosos que siempre había tenido, comenzaron a cobrar forma. Vio flashes en su mente. Una calle de tierra, una escuela, una mujer elegante bajando la ventanilla de un coche, una voz diciendo: «Tu madre ha muerto, ven conmigo». Serena dejó caer el artículo y se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad.
Ana María entró corriendo. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Estás bien?» Serena levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Yo recuerdo algo. No sé si es real o si es un sueño, pero veo una niña, veo una escuela, veo un coche y una mujer que miente». Ana María se arrodilló frente a ella tomándola de las manos. «¿Qué mujer?» «No sé, no le veo la cara, pero siento que ella tiene que ver con todo esto, con Laura, con lo que pasó». Ana María sintió que algo se encendía dentro de ella. Una chispa de esperanza, una pista. Tenemos que averiguar quién ocultó tu nacimiento, quién decidió separarte de mí, porque esa persona puede saber algo sobre Laura. Serena asintió, con determinación. ¿Por dónde empezamos? Ana María pensó un momento. El hospital. Ahí fue donde naciste. Alguien tiene que recordar algo. Al día siguiente ambas fueron al hospital del pueblo. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas y olor a desinfectante. Ana María preguntó en recepción por los registros de hace 26 años, pero le dijeron que la mayoría de los archivos viejos se habían perdido en una inundación años atrás. Parecía un callejón sin salida. Pero entonces, una enfermera mayor que pasaba por el pasillo se detuvo al escuchar la conversación. ¿Dijiste hace 26 años? Ana María se giró hacia ella. Sí, busco información sobre un parto. El mío. En marzo. La enfermera la miró con atención. Yo trabajaba aquí en esa época. ¿Cómo te llamas? Ana María Ramírez. La enfermera frunció el ceño pensativa. Recuerdo ese nombre. Fue un parto complicado, ¿verdad? Sí. Y solo te fuiste con una bebé. El corazón de Ana María se aceleró. ¿Sabes algo más? La enfermera dudó. No debería hablar de esto, pero si quieres saber la verdad, deberías hablar con doña Elisa. Ella era la enfermera principal en esa época. Si alguien sabe algo, es ella. ¿Dónde puedo encontrarla? Vive en las afueras del pueblo. En una casa azul cerca del río, pero no sé si querrá hablar. Está muy enferma. Ana María y Serena no perdieron tiempo. Esa misma tarde fueron a buscar a doña Elisa. La casa era pequeña, desgastada, con un jardín lleno de maleza. Tocaron la puerta con cuidado y una mujer joven les abrió. ¿Sí? Buscamos a doña Elisa. Soy su nieta. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Ana María. Necesito hablar con ella. Es urgente. La nieta las miró con desconfianza, pero algo en la urgencia de Ana María la convenció. Está muy débil, pero pueden pasar. No sé si podrá responderles. Las llevó a una habitación oscura, con olor a medicina y velas. Doña Elisa estaba acostada en una cama estrecha, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Respiraba con dificultad. Ana María se acercó despacio, con el corazón en la garganta. Doña Elisa, soy Ana María. No sé si me recuerda. Di a luz hace 26 años en el hospital donde usted trabajaba. Doña Elisa abrió los ojos lentamente. Al ver a Ana María, algo cambió en su expresión. Miedo. Culpa. Tú... susurró, con la voz apenas audible. Sí, soy yo. Y necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó esa noche? Doña Elisa cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Perdóname, murmuró. Perdóname, por favor. Ana María se arrodilló junto a la cama, temblando. ¿Qué hizo? Doña Elisa respiró hondo, reuniendo fuerzas. Tus bebés. 2 niñas. Gemelas. Pero yo pensé que no podrías cuidar a ambas. Eras tan joven, tan pobre, tan sola. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que era mejor que una de ellas tuviera una oportunidad en otro lugar. Ana María sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué hizo con ella? La llevé a un convento. Les dije que había sido abandonada. Ellas la recibieron. Escribí una carta confesando todo, pero nunca tuve valor de enviarla. Está guardada en el convento. Y yo nunca dije nada. Nunca le dije a nadie. Ana María se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Serena, que había escuchado todo desde la puerta, entró despacio
y se arrodilló junto a Ana María. «Fui yo», dijo, con la voz quebrada. «La bebé que usted llevó al convento fui yo». Doña Elisa la miró y al verla comenzó a llorar. «Dios mío, lo siento tanto». Ana María levantó la mirada con los ojos rojos de rabia y dolor. «¿Y Laura? ¿Qué sabe de Laura? ¿Sabe quién se la llevó?» Doña Elisa negó con la cabeza, débilmente. «No lo sé, pero si eran gemelas, entonces ella debe sentir lo mismo que esta niña. Debe estar buscándola, donde sea que esté». Ana María se puso de pie, con las piernas temblorosas. «Vamos a encontrarla», dijo con voz firme. «No importa cuánto tiempo tome, vamos a encontrarla». Serena asintió, limpiándose las lágrimas. Juntas. Y en ese momento, las dos supieron que no había vuelta atrás. Que la búsqueda apenas comenzaba. Y que no pararían hasta que las tres estuvieran juntas, porque algunas cosas están destinadas a reunirse, aunque el mundo entero intente separarlas. Encontrar a Laura no fue fácil. Durante semanas, Ana María y Serena recorrieron comisarías, revisaron archivos antiguos, hablaron con personas que recordaban el caso. Cada pista parecía llevar a ninguna parte. Cada esperanza se desvanecía antes de consolidarse. Pero Serena no se rindió. Había algo en ella, una determinación férrea que Ana María reconocía. Era la misma que había mantenido a Ana María buscando durante 20 años. Esa fuerza invisible que solo tienen quienes han perdido algo esencial. Un día, mientras revisaban viejos reportes policiales en la biblioteca municipal, Serena encontró una nota al margen de un expediente. Era breve, casi insignificante, pero decía algo importante. Niña rescatada en operativo contra tráfico infantil. Edad aproximada, 8 años. Sin identificación. Trasladada a casa de acogida en la ciudad. El corazón de Serena se aceleró. «Ana María, mira esto». Ana María leyó la nota con atención y algo en su pecho se encendió. «¿Crees que puede ser ella?» «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo». Contactaron con la casa de acogida mencionada en el reporte. Después de varios intentos, lograron hablar con la directora, una mujer mayor llamada Beatriz, que había trabajado ahí durante décadas. Cuando Ana María le describió a Laura, cuando le mostró las fotos, Beatriz guardó silencio un momento. «Creo que sé de quién hablas. Llegó aquí cuando era niña. Nunca supimos su nombre real. La llamábamos Clara, porque no recordaba nada. Creció con nosotros, y ahora trabaja aquí. Cuida a los ancianos de la residencia anexa». Ana María sintió que el aire le faltaba. «¿Está aquí? ¿Ahora?» Beatriz asintió. «Sí, pero necesito advertirte algo. Clara no recuerda su pasado. Tiene bloqueos de memoria, y es muy reservada. No sé cómo reaccionará». Ana María no lo pensó 2 veces. «Necesito verla». Beatriz las llevó hasta un patio trasero donde había un jardín pequeño. Ahí, regando unas plantas, estaba una joven de cabello oscuro recogido en una coleta con los mismos ojos color miel, el mismo lunar en la mejilla. Ana María se detuvo en seco. Era Laura, 20 años después, pero viva. Serena también la vio y sintió algo que nunca había sentido antes. Como si una parte de sí misma que siempre había estado perdida, de repente estuviera frente a ella. «Laura», susurró Ana María con la voz quebrada. La joven levantó la mirada, y al verlas, se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. Laura dejó caer la regadera. El agua se derramó sobre la tierra, pero nadie lo notó, porque en ese instante, algo antiguo, algo profundo, algo que había estado dormido durante 20 años, despertó. Laura miró a Serena, y Serena la miró a ella. Era como mirarse en un espejo, el mismo rostro, la misma mirada, la misma alma. Ana María dio un paso adelante, con las manos temblando. «Laura, soy yo, soy tu madre». Laura parpadeó, confundida, con el pecho agitado. «No, no tengo madre. Mi madre murió hace años. Eso me dijeron».
Ana María sintió que el corazón se le partía. Te mintieron, mi amor. Yo nunca morí. Siempre estuve aquí, siempre te busqué. Laura retrocedió, negando con la cabeza. No, esto no es real. Ustedes no pueden estar aquí. Serena se acercó despacio con los ojos llenos de lágrimas. Laura, soy tu hermana, tu gemela. Nos separaron al nacer, pero siempre supiste que existía, ¿verdad? Siempre lo sentiste. Laura la miró, y algo en su interior se quebró. Imágenes borrosas comenzaron a inundar su mente. Una casa pequeña, una mujer cantando, un colgante de corazón, 2 niñas corriendo por un campo de flores. No, no puede ser, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Ana María intentó acercarse más, pero Laura levantó la mano, deteniéndola. No, váyanse, no inventen historias. Mi madre murió. No tengo hermana. Váyanse. Y antes de que pudieran responder, Laura salió corriendo, desapareciendo por una puerta lateral. Ana María intentó seguirla, pero Beatriz la detuvo. Déjala. Necesita tiempo. Esto es demasiado para ella. Ana María se dejó caer en un banco cercano, llorando en silencio. Serena se sentó a su lado, abrazándola. No te rindas. Ella solo tiene miedo, pero la encontraremos de nuevo. Y esta vez no la dejaremos ir. Los días siguientes fueron difíciles. Laura no quería verlas. No respondía a mensajes. No abría la puerta. Pero Serena no se rindió. Cada día volvía a la residencia. Dejaba pequeñas notas bajo la puerta del cuarto de Laura. Notas simples, sinceras, llenas de amor. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo, pero eres mi hermana y quiero conocerte. No tienes que creerme ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Siempre soñé contigo y ahora que te encontré no quiero perderte de nuevo. Una tarde, Serena dejó una nota diferente. No era solo palabras, era un dibujo. 2 niñas tomadas de la mano, paradas frente a un campo de lavandas, y debajo una sola frase. Lo recordamos las 2, aunque no sepamos por qué. Esa noche, Laura leyó la nota, y por primera vez en 20 años lloró, porque en lo más profundo de su ser sabía que era verdad. Sabía que esas 2 mujeres no mentían. Sabía que su vida entera había sido construida sobre una mentira, y sabía que, si no enfrentaba la verdad ahora, nunca podría estar completa. Al día siguiente, Laura abrió la puerta. Ana María estaba ahí, sola, con un pañuelo viejo en las manos. Laura la miró todavía con desconfianza, todavía con miedo. Ana María le mostró el pañuelo. Lo bordé el día en que naciste, con tu nombre, con flores de lavanda. Siempre lo guardé, para entregártelo el día en que mis brazos volvieran a reconocerte. Laura tomó el pañuelo con manos temblorosas, y al verlo, al tocar el bordado infantil, las compuertas de su memoria se abrieron. Vio a la niña que fue, vio a la madre que la amó, vio a la hermana que nunca conoció, y se derrumbó. Ana María la sostuvo mientras lloraba, mientras se quebraba, mientras todo el dolor de 20 años salía de golpe. Serena llegó corriendo, y las 3 se abrazaron en medio del pasillo, llorando juntas, sin palabras, sin explicaciones. Solo el abrazo, solo el reencuentro, solo el amor que nunca murió, aunque el mundo entero intentó borrarlo. Y en ese abrazo, algo sanó. No todo, pero lo suficiente para empezar. Meses después, la casa de Ana María volvió a tener vida. Las voces de Laura y Serena llenaban los espacios que durante 20 años habían estado en silencio. Había risas en el jardín, conversaciones largas en la cocina y noches donde las 3 se quedaban despiertas hasta tarde, compartiendo historias de lo que vivieron separadas. Pero no fue fácil. Laura todavía luchaba con el peso del abandono, con el miedo de que todo volviera a romperse. A veces se encerraba en su cuarto sin hablar con nadie, procesando en silencio todo lo que había descubierto. Serena también cargaba su propio dolor. El peso de haber vivido la vida que le robaron, de haber crecido sin saber quién era realmente. Y Ana María,
Ana María llevaba la culpa de no haber sabido, de no haber buscado más, de no haber podido proteger a ambas. Pero a pesar de todo, seguían adelante, porque el amor no borra el pasado, no lo cura de inmediato, pero lo resignifica, le da un nuevo sentido. Una tarde, Ana María las llevó al viejo campo de lavandas en las afueras del pueblo. Era el mismo lugar donde había ido a rezar durante todos esos años, el lugar donde había dejado flores cada aniversario de la desaparición de Laura. Las tres caminaron en silencio por entre las hileras de lavandas, respirando el aroma dulce y terroso. Ana María se detuvo en un lugar específico y sacó de su bolso una pequeña cruz de madera. Había escrito en ella: Laura y Serena, una sola promesa. La enterró en la tierra, con cuidado, mientras las gemelas la observaban. Este lugar fue donde vine a rezar cuando creí que te había perdido para siempre, Laura, y donde pedí que, si había algo más que no sabía, me fuera revelado. Ahora entiendo que mis oraciones fueron escuchadas, no de la forma que esperaba, pero fueron escuchadas. Laura se arrodilló junto a la cruz, tocándola con los dedos. ¿Rezabas por mí? Cada noche, cada mañana, cada momento en que el dolor era demasiado. Serena también se arrodilló y tomó la mano de Laura. Yo también rezaba. No sabía por quién, pero rezaba. Sentía que alguien me necesitaba. Las tres se miraron con los ojos llenos de lágrimas, y entonces, sin ponerse de acuerdo, comenzaron a cantar. Era una canción vieja, una de esas que Ana María cantaba cuando Laura era niña. Una canción de cuna que hablaba de dos estrellas que se perdieron en el cielo y se buscaron durante años hasta encontrarse de nuevo. Laura la recordaba, Serena también, aunque no sabía de dónde. Y mientras cantaban con las voces entrelazándose en armonía perfecta, algo mágico sucedió. El viento se detuvo, las lavandas dejaron de moverse, y el mundo entero pareció escuchar, porque cuando el alma recuerda lo que ama, todo lo demás se detiene. Esa noche, de regreso en la casa, las tres se sentaron en la sala. Ana María sacó la vieja caja de fotos y juntas comenzaron a llenar los espacios vacíos. Laura contó lo que recordaba de su infancia antes de la desaparición. Serena contó sus años en el convento. Ana María contó los años de búsqueda, de dolor, de espera, y lentamente las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. No era una historia perfecta, no era un final feliz en el sentido tradicional, pero era su historia, y eso era suficiente. Una semana después, Laura volvió a su trabajo en la residencia, pero ahora, cada tarde, volvía a casa, a su casa, con su madre y su hermana. Serena comenzó a ayudar a Ana María con la costura. Resultó que tenía un talento natural para el bordado. Juntas trabajaban en silencio, con el ritmo de la máquina de coser como música de fondo. Y Ana María, por primera vez en 20 años, sintió que su vida tenía sentido de nuevo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque las personas que amaba estaban con ella. Una noche, mientras las tres cenaban en la mesa pequeña de la cocina, Laura levantó la mirada y dijo algo que ninguna esperaba. «Gracias». Ana María parpadeó, sorprendida. «¿Por qué, mi amor? Por no rendirte, por seguir buscándome aunque todos te dijeron que lo olvidaras, por esperarme, por seguir siendo mi madre, aunque yo no estuviera». Ana María se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Laura con fuerza. «Siempre fuiste mi hija, aunque no estuvieras, aunque no pudiera tocarte, siempre fuiste mía». Serena también se levantó, y las tres se abrazaron de nuevo, con las lágrimas mezclándose, con el amor fluyendo entre ellas como un río que finalmente había encontrado su cauce. Y en ese momento, todo tuvo sentido. Las señales que Ana María había recibido durante años, los sueños que Laura nunca pudo explicar, los recuerdos borrosos de Serena, todo había sido parte de un plan más grande, un plan que ninguna de ellas entendió en su momento, pero que ahora veían con claridad. El destino no siempre es amable, pero siempre cumple sus promesas. Aunque tarde 20 años, aunque rompa corazones en el camino,
aunque deje cicatrices que nunca desaparecen del todo, porque al final, lo que está destinado a reunirse siempre encuentra el camino, siempre. Y así en esa casa pequeña, en ese pueblo tranquilo, 3 almas que habían sido separadas al nacer, finalmente volvieron a estar completas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque habían aprendido a cargarlo juntas, y en esa compañía encontraron la paz que durante tantos años les fue negada. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. Tus palabras también sanan. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos.